¡Ay! Pedazo batería Leaf Epoch 4 que vamos a ver en este vídeo. Dentro intro. También os quiero enseñar el envoltorio, la caja en la que viene. Viene en esta fundita, pero por dentro el envoltorio es bestial. Fijaros qué grosor de protección que nos trae el paquete que viene la batería. Ahí lo podéis ver, ¿vale? Una protección contra golpes y demás exagerada. Así que nada, aquí tenemos la chiquitina. Nuestra batería de Go kilovatio hora de Leaf Epoch 4 de 1280 vatios hora de capacidad. Estéticamente es chula de narices, pero muy chula, ¿eh? Yo la pegatina, la verdad que me encanta. La pegatinica esta, el color amarillo ese vivo que tiene. Nos trae un manual de instrucciones en el cual podremos observar, pues bueno, las características y los diferentes tipos de baterías que nos traen. De 12 y 24 voltios. Este tipo de baterías se pueden colocar tanto en paralelo como en serie. En paralelo aumentaremos la capacidad de descarga. Si esta batería tiene una capacidad de 100 amperios, en paralelo iremos sumándole, ¿no? 100, 200, 300. Y si la ponemos en serie, aumentaremos el voltaje, pero con la misma capacidad de descarga. Bueno, podéis ver pues que tiene muchas baterías y de mucha más capacidad, incluso de 200 amperios. Las medidas, pues os las voy a decir porque están aquí, porque muchas veces me lo preguntáis. Aquí tenéis que tiene 33,5 de largo, 18,5 de ancho y de alto 21,5. Y nos viene con estos tornillitos de métrica 8. Y bueno, la verdad que las instrucciones están pues bastante bien. Es una batería que trae 5 años de garantía. Viene cargada al 50%. 4.000 ciclos de vida. Un estimado que tiene pues de vida de 10 años aproximadamente. Dependiendo pues también del uso. Unas instrucciones muy guapas. Bueno, la batería viene con un agarradero, con un asa para su transporte. Perfecto. Viene aquí con un LCD. Aquí lo veis, ¿no? Lo pongo un poquito así porque con tanta luz casi ni se ve. Pero es un LCD que me ha gustado mucho y os lo voy a explicar luego. Vamos a hacer unos pasos. Los primeros pasos que voy a hacer en esta batería es cargarla a tope, hacerle un test de descarga y después vamos a abrirla, la tapa, para ver el interior. La verdad que estéticamente, os vuelvo a decir, que es chula de narices. Así que, bueno, ya podéis ver los bornes que trae. Aquí se mete el tornillito. Estos son unos capuchones de protección. Y nos trae, pues, dos tornillitos que meteremos tanto aquí y aquí, a la hora de conectar. Esta batería se carga y descarga por el mismo sitio, ¿vale? Entonces tiene un BMS de puerto común. Así que lo dicho, voy a poner ahora un par de cablecitos aquí, voy a cargarla, porque ya os he dicho que viene al 50%, y después de cargarla al máximo, vamos a hacerle un test de descarga, a ver qué es lo que nos da. Le he puesto un par de cablecitos adaptados a un cargador que tengo yo, extra, que tiene este tipo de toma, y ahora mismo, pues bueno, tengo el cargador aquí ya preparado, os lo voy a enseñar. Es un cargador de especial Leaf Epoch 4 de 10 amperios, el cual va a tardar pues unas horitas en cargar. Ahora en cuanto lo enchufe, veréis que el LED se me pone en rojo y vamos a ver el panel LCD de nuestra batería, como nos marca que ahora mismo está cargando. Ahí lo podéis ver. Está al 49% nuestra batería y tardará unas horitas en cargarse. Pues si está al 50%, pues significa que tiene pues 50 amperios dentro
Así que hasta que llegue a 100 amperios va a tardar, a 10 amperios la hora, pues 5 horitas. Así que vamos a dejarla un ratito ahí cargando y volvemos enseguida para hacerle un test de descarga, a ver qué capacidad nos da. Bueno, mirad, pues ya tengo aquí la batería instalada, un par de cablecitos de sección de 6. Voy a hacer una descarga a 20 amperios con esta maquinita, que ya os la enseñaré en un próximo vídeo. Vale, yo siempre pongo una protección, un magneto térmico de corriente continua, pues tanto para proteger mis aparatos electrónicos como para proteger las baterías de cualquier cosa que se me escape. Bueno, aquí tenéis que marca 0 voltios, subimos magneto, nos marca el voltaje de nuestra batería. He de decir que cuando la cargamos la batería se nos queda y desenchufamos el cargador, se nos queda en 14,4, 14,2 voltios, pero de un día para otro el voltaje de una batería LiFePO4 baja bastante y se queda en torno a 13,7, 13,8 voltios. En este caso, pues bueno, un poquito menos, ¿vale? 13,4, se ha ido bajando poco a poco, pero que baje el voltaje no significa que pierda la capacidad interna que tiene dentro. Vamos a ver el resultado que nos da de esta batería con una descarga de 20 amperios. 20 amperios tardará aproximadamente unas 5 horas. Simplemente le tengo que dar aquí al on y se pondrá a descargar ya. Ahí empieza, chicos. Así que nada, ahora un poquito de paciencia, corto el vídeo y os enseño el resultado final de este test de descarga de la batería Go Kilovatio a 20 amperios. Bueno, hago un inciso en el vídeo y a medio camino más o menos, un poquito todavía sin llegar a medio camino, podemos aquí apreciar la batería, que aún nos queda 62%, se está descargando a 19,8 amperios, tenemos un voltaje de 13 voltios y aquí una temperatura de 22,5 grados. Y si nos venimos al descargador, a la pantalla, pues podremos observar la capacidad que vamos extrayendo de 36 amperios y en tiempo todavía no hemos llegado a 2 horas. Así que vamos a darle un poquito más de tiempo para comprobar esto al 100%. Seguimos adelante. Bueno, chavalotes, pues hemos llegado al 0% de capacidad de la batería. Está en 10,6 voltios, ya el amperaje, la intensidad se ha puesto en 0 y los grados, pues bueno, un poquito más elevado, la temperatura interior de lo que viene siendo la caja, ¿no?, de la batería, puesto que cuando se descarga, pues se calienta. Y la capacidad total de la batería, la vamos a ver ahora mismo, ha sido de 96,1 amperio. Por lo tanto, para mí está bastante bien la batería de capacidad, puesto que es la primera descarga que se le hace. Las baterías LiFePO4 hay que tener en cuenta que son muy inestables en las primeras cargas y descargas, que luego la resistencia interna propia de las baterías va mejorando. Y claro, todos los contactos que les pongamos entre descargador o nuestra carga y nuestra batería serán contactos calientes que lo que nos harán serán pues perder capacidad, lógicamente, ¿vale? Aquí lo podéis ver. 96, o lo que viene siendo lo mismo, 96.164 amperios. Vamos a darle al OK, al Enter, y ahí lo podéis ver con más claridad. 20 amperios, el tiempo me lo pone en segundos en el aparatito este, son 18.430 segundos y una capacidad de 96 amperios. Por lo tanto, perfecto, muy bien esta batería. Bueno, vamos ahora a desmontar la tapa superior. Lo bueno de este cajoncito, de esta caja, que es de PVC todo, es que viene con unos taponcitos y con unos tornillitos de estrella. En concreto son 8 tornillitos, 4 por este lado, 4 por este otro. Le quitamos ese taponcito, los desenroscamos pues con un atornillador tranquilamente, de esta manera. Mirad, quito el percutor y así hacemos
con los 8 tornillos y abro la tapa. Así que vamos al lío. Bueno, ya he quitado los 8 cubre tornillitos, los he aflojado y levantamos la tapa. A ver qué es lo que hay. ¡Wow! Bueno, los tornillos se caen. Al hacer así, voy a hacer que se caigan todos para atrás. Venga, se me ha quedado uno por aquí. Ahí, venga. Bueno, pues aquí tenéis el interior de lo que viene siendo la batería LiFePO 4. Podemos observar que en el negativo han puesto 2 cables especiales, 8WG por 2, y en el positivo un 6AWG. Recordar que el positivo sale directamente del borne de la batería y los negativos del BMS. Esta es la pantalla digital y por lo que se ve, la pantalla digital por detrás tiene una pegatinita. A ver si la podéis apreciar conmigo. Lo que pone, os lo voy a leer, que pone JBD. JBD es una marca de BMS chinos y la verdad que es una marca bastante buena. Ciertamente no es una marca desconocida para mí. Por lo tanto, tiene muy buena pinta esto. Y una cosita que os voy a decir antes de seguir es que esta pantalla digital es una pantallita digital en la que nos marca el voltaje, los amperios de entrada o de salida y la temperatura. Y luego tiene una pilita que nos pone el tanto por ciento de la batería. Y está muy bien porque no es un panel LCD normal y corriente, sino que esta es la versión 2 de esta batería, en la cual han puesto conexión directamente al BMS. ¿Qué quiere decir? Que la lectura de este panel LCD es muy real. Y a través de nuestra aplicación, que sí, estos son códigos para descargarnos una aplicación y poder leer en todo momento el estado de las series de nuestra batería, la capacidad, la descarga, incluso podemos cambiar parámetros en ella. Luego lo vamos a ver, pero ahora vamos a dar el interior de la batería y aquí la podéis ver. Me voy a acercar ahora un poquito más así y podéis ver cómo es un bloque. Le han puesto un goma eva todo alrededor. Le han puesto un poquito de tipo esta tipo Sikaflex de color blanco. Esta, la verdad, la han mejorado mucho, esta batería. Porque yo he visto algún que otro vídeo también de algún otro compañero youtuber y francamente la han mejorado, han sabido escuchar a la gente que pues nos dedicamos a esto por hobby, profesionalmente, y la han mejorado bastante. Voy a quitarle todo esto, aunque es una pena, me da mucha pena, pero bueno, luego le volveré a poner como está, porque me gusta mucho, pero os quiero enseñar el BMS. ¡Mamma mía! ¡Vamos! ¡No he visto batería tan bien encajada hace mucho tiempo, ¡La mamá! ¡Joder! Por fin. Me duelen hasta los dedos. Joder, pues va a coger un poco de aire, seguimos. Bueno, pues aquí tenemos el mazacote recién sacadito de la caja, que habéis podido ver que me ha costado un huevo y medio sacarlo de la caja. Viene súper bien protegida. Han puesto goma eva, muy bien. Entonces, pues bueno, no hay Dios quien mueva esta batería por los lados. Sí que he hecho un poquito en falta un poquito de goma eva, pues por abajo. Lo que pasa que, claro, las medidas de la batería se vienen hasta arriba. Por lo tanto, es imposible meterle. Me ha costado un huevo y medio sacarla, porque estaba todo esto que veis aquí, todo este pegamento siliconado, estaba pegado en la parte inferior de la caja y hacía como una especie como de
en base al vacío, que succionaba hacia abajo con tanto aislante que le han metido. Está súper compactado. Pues aparte, muy bien por ellos. Bueno, el BMS ya lo podéis observar, BMS JBD, son BMS bastante buenos, la verdad. A mí sí que me gustan este tipo de BMS, en los cuales podemos poner la pantallita directamente al BMS y nos da una lectura mucho más correcta. Mirad, quito un poquito esta goma y ahí podemos ver que pone JBD DP04S007 V1.6 y 100 amperios. Pone. Pues bueno, ahí tenemos. Estos son los cablecitos de la pantalla. Estos son los cablecitos de control. Y aquí tiene un sensor de temperatura. Mirad, voy a quitar un poquito esto de aquí. A ver, dejarme que os lo muestro. Vamos a quitar esto de aquí. Luego ya lo volveré a tapar otra vez, ¿vale? Sensor de temperatura. Han dejado aquí, un poquito enrollado. Y el tipo de... Fijaros qué tipo de soldadura más curiosa. Bueno, esto lo tiro y luego lo pongo. Esto es una cinta americana. No deja de ser un tipo de cinta americana con... ¿Vale? De color azul. Venga, pues fijaros qué soldaduras han hecho para hacer las series. Porque aquí están las dos series hechas. Son 4 series, pero aquí vienen 2, ¿no? Fijaros, mirad. De aquí a aquí, cómo han hecho la serie. Voy a quitar esto de aquí abajo. Así. Para ver las soldaduras. Mirad. Estos son celdas tipo pouch. Del ICEPO 4. ¿De acuerdo? No vienen en las... encapsuladas en esos holders de color azul, sino que las han puesto así, han puesto muy bien esto, una cinta fibra de vidrio, y aquí está las series. Y fijaros qué soldaduras les han dado, han puesto estas chapas para hacer la serie, y sobre esta chapa han puesto, digamos, las soldaduras, fijaros, como si lo hubiera soldado con la máquina de puntos. Pero es una especie como de láser. No es por puntos, es como láser y lo han soldado ahí. Este es el punto de control de la serie esta y este de la serie esta. Y luego por el otro lado, vamos a darle la vuelta y lo vemos. Por el otro lado tenemos positivo y negativo. A todos los tornillos, fijaros, le han echado un poco sangre. Bueno, no es sangre, ¿vale? Es un poquito como de Loctite. Y tiene ese color. Lo que hace ese pegamento es que no se nos suelte. Bravo por ellos. Muy bien hecho. Venga, muy bien hecho. Vamos a quitar esto un poquito para ver por este lado. Pues exactamente lo mismo que por el otro, pero de diferente manera. ¿Vale? Aquí tenemos positivo, negativo y una serie de una serie a otra. ¿Lo entendéis, no? Luego van al otro lado, hacen las dos series y por este lado pues tenemos negativo, positivo y la serie. Punto de control y punto de control. Muy sencillito de hacer este tipo de baterías. Y ya os digo que han puesto fibra de vidrio pues por todo alrededor de la batería de pouch. Esto es muy difícil de sacar porque han puesto la fibra de vidrio por debajo de las soldaduras. ¿Qué quiere decir? Que está súper bien protegida las soldaduras, ¿vale? De la celda en sí. O sea, que protege la celda una pasada. Muy bien, muy bien. Una cosita que sí que me he fijado es que por aquí he dicho, bueno, han puesto BMS pero no han puesto fibra de vidrio. Pero al abrir esto, vemos que aquí interiormente tiene fibra de vidrio todo por debajo. Así que el BMS está perfecto, no hay que hacerle nada más. Y como podéis observar, el BMS pues viene muy bien. No hace falta nada más. Además lo han puesto en una zona de la batería que queda en forma pegado aquí, digamos, contra este lateral de aquí, y queda como al aire. Es decir, si se calentase un poquito alguna vez,
el calor disipa, tiene un poquito de espacio para disipar. Es decir, que esta chapa no pega con nada. La verdad que, oye, muy bien esta batería construida, ¿eh? Los chicos de Go Kilovatio. Bueno, la aplicación Bluetooth se llama Xiaoxiang Electric. Le pulsamos, nos pide que nos registremos o aquí le podemos dar y saltarnos el logueo, ¿no? Y directamente pues accedemos a nuestra batería. Ya la ha reconocido, ahora mismo nos queda un 8% de batería. Tenemos pues aquí charging on, this mode on, balance off, protección off, aquí el current a lo que se está descargando ahora mismo, casi 20 amperios prácticamente. Pues por aquí podemos ver el voltaje de las series, que están a 3,12, 3,12, 3,12, 3,14, 3,13. Esto es la diferencia de voltaje, que está perfecta entre las series. Los ciclos de carga-descarga. Y aquí podéis ver también aquí abajo las series como están. Luego también tiene más cositas pues para ir controlando el historial. Podemos controlar el puerto de carga, el puerto de descarga. Y bueno, esto es un poquito todo. No tiene mucha historia, es muy sencillita de controlar esta aplicación. Ya podéis observar. Ahora mismo nos queda una capacidad de 7,60 amperios. Bueno, chavalotes, pues espero que os haya gustado este vídeo explicativo de esta batería, haciéndole la descarga, las pruebas, la apertura y viendo un poquito lo que tiene por dentro. Mi opinión personal es que es muy buena batería. Aunque no tenga celdas, la cobertura prismática de las celdas prismáticas, la verdad que viene muy bien por dentro. Muy bien soldado todo, bien pensado, van mejorando, ¿vale? Van escuchando a la gente, ¿no? Yo por poner una pequeñita pega, ¿no? Que le he visto, es que estos tornillitos deberían de tener un poquito más de rosca. Porque si le metemos un terminal finito aquí y apretamos, no le va a apretar. Hace falta poner un terminal bastante más gordo. Entonces un tornillo de métrica 8 que tenga más rosca, porque este ya os digo, le falta un poquito de rosca ahí, pero bueno, es un detalle mínimo, ¿vale? Os lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo explicativo, me dejáis un like, os suscribís por aquí abajo a mi canal y cualquier duda, sugerencia, os atenderé encantado por los comentarios o en mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.